Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 12 de diciembre de 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Ani, Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Bumón Callirgos y Fernando Calle Jayén. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Señor presidente, señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días. En las causas programadas para la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 3, expediente número 4298, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Rángiro Roberto Nakano Sores, Roberto Torres González contra José María Balcázar Celada y otros, jueces de la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el abogado de la parte demandante, Domingo García Belaunde. Asimismo, por la parte demandada y por la Procuraduría del Poder Judicial, la abogada Vani Gisela Zabaleta Rojas. Proceda, abogado. Señor presidente, señores magistrados, venimos en recurso agravio constitucional en representación de don Roberto Torres González, alcalde de Chiclayo, quien ha sido destituido sobre la base de una sentencia que se le ha impuesto por ser autor del delito de peculado de uso a 2 años de pena privativa de libertad. Esto es una cosa muy pequeña, pero la ley orgánica electoral y la ley orgánica de municipalidades es tajante en el sentido que cuando hay un delito, simplemente la persona sale del cargo. O sea, eso no podemos discutirlo. Lo que discutimos es que se le haya condenado por el peculado de uso, porque se ha tenido en cuenta simplemente el artículo 388 del Código Penal, que establece cuándo hay peculado de uso, pero se han olvidado que en la parte final hay una excepción en la cual no existe delito, que dice no están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Tengo acá el libro de una autoridad en el tema, que es Fidel Rojas Vargas, que tiene toda la jurisprudencia del caso. No encuentro nada parecido a lo que hay en este caso. ¿Cuál es lo que se le imputa al alcalde? Simplemente que en un momento el carro que se le asigna a él en función de que es alcalde lo destina a que haga una comisión, o en fin, un encargo, uno de sus hijos. Entonces, eso es peculado de uso. La idea de peculado de uso, según la doctrina, es básicamente cuando uno explota el bien en fines ajenos, como por ejemplo prestarlo a un amigo, alquilarlo como taxi, ese tipo de cosas. No cuando es uso personal. Y esto tiene un origen histórico que se ha ido un poco tergiversando, y que es el siguiente. En los años 60, o sea, hace 40 o 50 años, se empezó a otorgar a determinados funcionarios carros para uso personal. Y esto fue poco a poco aumentándose sobre la base que era una manera de compensar al funcionario por la baja del sueldo, por los salarios, digamos, bastante reducidos. Y esto empezó primero a nivel de congresistas, luego siguió a nivel de vocales supremos o jueces supremos, como se le llama ahora, y fue extendiéndose. Entonces, en este momento, los funcionarios altos de todo el país tienen una movilidad a su disposición, lo cual es normal. Eso es al margen de que la institución tenga su propia movilidad. ¿Por qué? Porque le decimos, señor, usted es alcalde o es juez supremo, le damos un carro con un chofer para su uso. ¿Y qué cosa es su uso? Su uso es él no es individual, pues no, él, su mujer y sus hijos.
Y el gran delito es que uno de sus hijos fue llevado a un centro de entretenimiento y eso es un delito. Y eso nunca ha sido así. Eso nunca ha sido así. O sea, no ha habido un dolo, que es uno de los elementos del delito, ni tampoco ha habido una desvirtuación del caso. ¿Qué cosa es lo que dice la sentencia penal hecha por un magistrado, cuyo nombre prefiero no decir, que ya salió del cargo, no fue ratificado justamente por estos casos? No voy a decir su nombre porque está en el expediente. ¿Qué cosa se dijo en este caso? Hay que estrechar esta excepción porque no puede permitirse que los funcionarios de todo el país utilicen el carro para llevar a su señora o a sus hijos. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Si no sirve para el apoyo familiar, entonces, ¿para qué sirve? Esa es la idea. Entonces, sobre esta base se le ha condenado y sobre esta base se le ha privado del cargo. Ahora bien, hay una sentencia en este amparo muy bien hecha, que es la de primera instancia, a la cual yo me remito, no voy a explicarla detalladamente, y luego una segunda sentencia de primera instancia que la revoca, que dice, no es que sea fundada improcedente. Y se despacha una serie de legalismos que parecería pues un procesalista en decadencia. Porque indudablemente el proceso, ¿para qué sirve? El proceso es instrumental. El proceso sirve para defender a la persona, no para perderse en vericuetos. Yo recuerdo que un amigo mío que era procesalista hace muchos años se detallaba en explicar cuál era la hora que valía, si la del despacho, la del secretario o la suya propia o el reloj del juez. Bueno, eso, el procesalismo ridículo y absurdo, como se ha puesto en esta sentencia en una instancia, es realmente lamentable que en eso se refugien los magistrados de la sala de Chiclayo. En consecuencia, pedimos a esta sala, muy humildemente y basado en todo lo que se ha dicho, que lo he resumido al máximo, de que se sirva dejar sin efecto esta medida declarando fundado el amparo. Abogado, el magistrado Ricardo Bomón le va a hacer algunas preguntas. Sí, señor. Gracias, señor presidente. Primero, por curiosidad, porque creo que los escenarios podrían ser distintos. Si mi esposa lleva, y quiero ponerme yo, a mi hijo que tiene 7 años o 11 años a un sitio y regresa, bueno, podría considerarse dentro de aquello que usted lo expresa como las necesidades de uno y de la familia. Pero si a mi hijo que tiene 35 años y es ingeniero, le doy el carro del tribunal o de la alcaldía para que haga 4 viajes Lima-Pucallpa-Lima, en labores profesionales, ya es otra cosa. Eso indudablemente sería una deformación. Claro, una deformación, concuerdo con usted, primero porque es profesional, ¿no es cierto? Claro. Es profesional. Y en segundo lugar, porque eso no tiene que ver nada con, o sea, ya es un hombre independiente. Claro. Pero le diré simplemente como una anécdota que hace muchísimos años. En este caso se trata de un menor. Es un menor de edad. Y además dentro de la misma ciudad. Le voy a poner un caso, discúlpeme, señor magistrado, un caso que yo lo vivía. Cuando yo era estudiante de Derecho, mi padre tenía carro a su disposición. Y él me llevaba a la universidad porque yo no tenía carro. Como magistrado supremo. Así es. Y nunca nadie dijo nada. Además, nunca nadie ha dicho nada. No conozco, por lo menos acá, una sola jurisprudencia sobre eso. Porque eso es una compensación al cargo. ¿Qué cosa es lo que se pretende? Que no abuse de él. Que no lo alquile, que no lo dé a su hijo de 35 años porque se vaya a Pucallpa a hacer negocios, es evidente. También, doctor, hay matices, ¿no es verdad? Claro. En estas cosas hay matices, porque si el carro se utiliza, por ejemplo, por mi esposa para ir 4 veces por semana a UOM a hacer compras o a Plaza Vea, y estas cosas también, la prensa en ocasiones acusa de que esto, digamos, no está bien que el carro de la empresa, fíjese, para empresas privadas también, ¿eh? La carro que es el gerente general de Graña y Montero, de COSAPI, no puede utilizar después por la esposa para ir 4 veces por semana al mercado de Surquillo. Entonces hay matices y efectivamente ha habido épocas en que se han marcado de una manera u otra. Dígame, ¿su amparo es contra resolución judicial? Sí. ¿Y falta de motivación, amparo en debido proceso? En realidad lo que se quiere es falta de lo que se llama en la jerga procesal civil motivación aparente. Correcto. Que técnicamente hablando a nivel constitucional es una argumentación falaz o falta de argumentación, ¿no es cierto? Y se pediría que el tribunal devuelva el expediente a la instancia jurisdiccional. Bueno, yo diría que podría ser una alternativa. Podría ser una alternativa. Pero yo diría que por celeridad procesal mejor sería resolver el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque ya ha habido plena actividad procesal en primera y segunda instancia.
Entonces yo entiendo que el tribunal debería volver todo al principio, cuando no ha habido defensa, cuando no ha habido notificación, cuando no sabemos cuáles son los cargos. Pero si ya todo está explicado... No me refería tanto como de volver al inicio, sino que vuelvan a emitir sentencias de conformidad con tales parámetros. Es una alternativa que yo respeto mucho, aunque yo preferiría, con el debido respeto, que se entre al fondo del asunto. Gracias, magistrado. Gracias, señor abogado. El magistrado Farmacalle también le va a hacer unas preguntas. Gracias, con vuestra venia, presidente. Bueno, aprovechando y agradeciendo el caso, porque en verdad yo conozco al doctor Beaumont, es mi amigo, no sabía que tenía una criatura adicional de 7 años. Pero la pregunta consiste en algo que usted ha hecho referencia. Y vuelvo al ejemplo que ha puesto de su honorable señor padre, que nos acompaña espiritualmente. Un cargo dedicado exclusivo de un funcionario de alto nivel, estamos hablando de un magistrado de la Corte Suprema, un hombre elegido por el voto popular, ¿no?, para acomodar un poco lo que ha dicho el doctor Beaumont. Ya usted es profesional. No cabe, de acuerdo a su criterio, que en una coyuntura, no es diario, usted no lo va a llevar a su estudio de abogado, pero en una coyuntura su padre lo envíe con el auto del... Bueno, yo creo que eso hay que mirarlo, como dice el doctor Bon, flexiblemente, ¿no? Flexiblemente. Yo, por ejemplo, le diría lo siguiente, por ejemplo, si revisamos las leyes recientes que han salido sobre el servicio militar, Fuerzas Armadas, a ciertos niveles tienen cargo para uso personal, no dice más la ley. No dice más la ley. Entonces, yo creo que, mire, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas no solamente tienen carro, tienen además ordenanza, chofer y gasolina. Esa es una compensación a su cargo. O sea, no le podemos pagar lo que usted necesita, pero le damos a una serie de elementos adicionales que lo compensan. Aún más tienen salud, todos tienen hospital, en la cual no pagan nada, e inclusive cuando entran a familiares tienen tasas especiales. Esa sería la expresión exclusiva del funcionario, ¿no? De uso exclusivo, si usa esa palabra, de uso exclusivo. Para mí exclusivo es él y su familia. Claro, porque se ha visto casos, ya que he leído que algunos, por economía, algunos países, pero hay salas supremas como ministros que tienen vehículo también para la familia, o sea, el miembro y la esposa, eso dependería, ¿no?, de cada legislación. Es la economía del país también que pueda... Sí. En este caso, usted ha mencionado que iba el menor, lo llevaba a un lugar de entretenimiento, ¿él iba solo? Eso lo he escuchado. Con chofer. ¿Solo el chofer? ¿No iba nadie más? Sí, que yo recuerde, no. Ya, esa es la versión. Bueno, se va a comparar con el expediente. Bueno, no, nada más, presidente. Abogado, una consulta. Usted en el petitorio está solicitando que nosotros hagamos control constitucional sobre el proceso penal, más no sobre la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no es un amparo contra... No es contra el jurado, no es contra el jurado, por una sencilla razón. El jurado lo que ha hecho, le voy a contar, ya que usted me permite esto, el jurado lo que ha hecho es, al ser notificado por la sala de Chiclayo de que había una sentencia penal, lo suspendieron. Esa parte. Pero se le presentó un recurso al jurado diciendo esto todavía no ha acabado por tal y tal motivo, y se pidió una medida cautelar y se le han dado. O sea, actualmente está en el cargo, pero lógico, está en el cargo en tanto y en cuanto esto no se resuelva. O sea, no es nada contra el jurado, es simplemente contra la sala penal, punto. No hay nada cuando el jurado está dispuesto a hacer lo que usted dice. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el proceder de que tanto electoral como jurisdiccional del jurado? Yo estoy de acuerdo con el jurado, porque el jurado no tenía otra. O sea, el jurado le dijeron, señor, fulano de tal ha sido condenado por 2 años, a mí no me importa qué pasó, de acuerdo a tal ley, lo suspendo, punto. El jurado no tenía otra alternativa. Al contrario, me parece muy bien que haya dado una medida cautelar y diga, bueno, voy a esperar qué pasa aquí y según eso decidiré. Pero con lo que ustedes decidan, el jurado acatará. O sea, no es un problema con el jurado en absoluto, con el cual yo creo que se actuó bien. No tengo nada contra el jurado, creo que ha estado muy bien. El problema es penal, básicamente, y contra eso nosotros vamos ante el Tribunal Constitucional. Naturalmente, en los escritos que se han presentado, que son toneladas, se dicen, ¿cómo es posible que el tribunal resuelva asuntos jurisdiccionales? Es la típica de los jueces que no entienden todavía que la ley se mira desde la Constitución y no al revés. Lamentablemente. Ahora, precisamente sobre eso le quería hacer la última pregunta. Usted conoce perfectamente de que la línea jurisprudencial del tribunal es tratar de no ingresar
a los hechos ya evaluados y juzgados por la sala penal, por cuanto la justicia penal compete a los jueces ordinarios y la justicia constitucional al Tribunal Constitucional o a los jueces del amparo o del habeas corpus. Ahora bien, usted nos está pidiendo que evaluemos los hechos que ya han sido evaluados en la sede judicial. ¿Cuál sería el sustento para ello? ¿O bueno, no es cierto el planteamiento y usted lo corrige? El problema no es tanto evaluar los hechos, sino evaluar la interpretación. Porque la interpretación, o sea, mejor dicho, los hechos nadie los niega. No han sido objeto de probanza. Han dicho simplemente pasó esto. Ergo, se les aplica esta norma, pero esta norma de excepción que usted dice que le vale, no vale por esto, porque yo creo que esa norma de excepción que permite el uso personal hay que interpretarla restrictivamente, cosa que no ha hecho ni la Corte Suprema. Y según dice la Sala de Chiclayo, dice, porque si no lo interpretamos restrictivamente, todos los altos funcionarios van a empezar a hacer con sus cargos lo que les da la gana. ¿Quién les pidió esa opinión? Pero está escrito. Entonces yo no voy a cuestionar los hechos, voy a cuestionar la interpretación caprichosa de una norma que es inconstitucional, porque han creado una indefensión y han violado el principio de la legalidad penal, que es la tipicidad. Muy bien, abogado. El magistrado Carlos Mesía también le va a hacer una pregunta. Prácticamente la pregunta que iba a hacer está respondiendo, pero digamos para ya estar más seguro, en todo caso lo que se viene a pedir al Tribunal Constitucional, sobre todo una violación del debido proceso en la interpretación de la ley. Correcto. Un debido proceso sustantivo, no formal. Correcto. Gracias. Sí. Pero me parece que hay debate en la doctrina, por lo menos en los jueces de la Corte Suprema, liderados por el doctor San Martín, en el sentido de que el Tribunal Constitucional solo podría entrar a revisar el debido proceso formal, pero no el debido proceso sustancial. Me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Bueno, yo le diría, en mi opinión, entiendo que esto es un tema debatible, que cuando se trata de replantear hechos o reevaluar hechos o esclarecer hechos, yo creo que el tribunal no se debería meter en ese caso, porque sería reemplazar a la jurisdicción ordinaria y en mi opinión perder el tiempo. O sea, el Tribunal Constitucional no está para eso, eso es obvio, ¿no? Pero si lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar cómo se ha interpretado una norma en forma arbitraria, que a su vez trae esta consecuencia, yo creo que sí está habilitado el tribunal. Yo he visto varios casos en los cuales, por un lado, a veces se ha ido de frente a primera instancia, o se ha pedido una nueva sentencia, y otros casos en los cuales he dicho un momentito, economía procesal, la cosa es muy clara y voy al fondo del asunto. Porque si no, esto se puede dilatar un año más. Gracias. Abogado, por último, el magistrado Juan Vergara también le va a hacer una pregunta. Gracias. El Estado generalmente paga mal. Pésimo. Disculpe. Paga mal, diría, y a los funcionarios de determinada categoría les pone carro. Sería una suerte de compensación, como usted mismo lo ha considerado así. Nosotros, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional todos tenemos carro. Y hoy día nada menos voy a ir con el carro a un almuerzo en el que no está de por medio el servicio oficial, porque para eso me pone el carro. Pero la pregunta es, según su pensamiento, ¿el Estado pone el carro al servicio de la función o lo pone al servicio del funcionario? De la persona, lo dice el código, es la persona. Naturalmente debe usarlo con prudencia, o sea, el carro me lo dan a mí, pero yo no puedo darlo pues a mi cuñado para que haga taxi. Claro. Así es simple. Claro. Entonces, ahí viene lo que yo le decía, yo voy a ir a almorzar hoy día, con el carro, por supuesto, pero igual, en algún lugar tengo que almorzar. Así es.
y almorzar acá o almorzar allá, voy a almorzar. Y entonces el carro estaría al servicio, ya no del servicio, sino el carro al servicio del funcionario. ¿Y eso estaría correcto? ¿Cómo? Yo lo veo bien, porque inclusive en muchas partes, no digo que en todas, lo que existe es la asignación a la persona por su cargo, o sea, es al cargo pero para uso personal, y aparte existe una movilidad para el cargo, que eso sí es estrictamente oficial. Hay muchas instituciones que tienen dos tipos de movilidad. Y en el ejército se ve mucho eso. Yo he visto el caso, disculpe que le haga esta referencia personal, mi cuñado, que es marino y ahora está retirado, en vida tenía 2 carros, y uno de ellos se le daba a su madre, a mi suegra, que tiene más de 90 años, para que pasease. No me pareció mal, ¿por qué? Nadie lo anunció, evidentemente, además todos hacían lo mismo, porque es una cosa razonable, en la cual no hay ningún dolo, ninguna ventaja, ninguna desvirtuación. La familia es una sola, como decían los romanos, la familia sube, baja y se extiende, ¿no? Entonces la conclusión sería que el carro sirve tanto al funcionario como a la función misma. Así es, en la medida en que sea razonable. Aquí viene lo que se llama en la doctrina, que usted sabe muy bien, y que lo han expresado en sentencia, la ponderación. Hay que ponderar, ¿no? Porque tampoco pueden haber abusos, es evidente, ¿no? Gracias, abogado. Gracias. Procurador. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a informar oralmente por el tiempo que tengan a bien asignarme. Bien, luego de haber escuchado atentamente a la defensa de la parte demandante, creo que estamos de acuerdo en que toda esta controversia gira en torno a que sí, el alcalde de Chiclayo, el señor Roberto Torres González, habría cometido o no el delito de peculado de uso. Y en todo caso, que si la segunda sala penal de apelaciones de Chiclayo habría expedido una sentencia que vulnera derechos constitucionales del inculpado. En ese sentido, debo precisar que lo que se estaría cuestionando serían 2 cosas específicas: la interpretación correcta de una norma o la indebida interpretación de la norma. Y en segundo lugar, el criterio jurisdiccional de los jueces penales que expidieron la sentencia condenatoria. En ese sentido, debo señalar que conforme a la reiterada jurisprudencia de este tribunal, el proceso de amparo no es en todo caso, no es el idóneo para dilucidar este tipo de controversias. Por el contrario, tal como la propia ley lo prevé, el mecanismo eficaz para dilucidar esta controversia era el recurso de casación al interior del propio proceso penal. En ese sentido, el artículo 427 sobre la procedencia del recurso de casación, en el numeral 4 señala: excepcionalmente será procedente el recurso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Señores magistrados, es evidente que existía una controversia respecto a que si la conducta desplegada por el inculpado Torres González constituía o no peculado de uso. Habían opiniones discordantes, discrepancias en cuanto a la doctrina. Entonces, resulta lógico pensar que la Sala Penal Suprema era pues la más idónea para justamente resolver esta controversia y poder unificar esta doctrina, expidiendo pues y constituyendo ya en su fallo una doctrina jurisprudencial. Por lo tanto, al no haber hecho uso de este mecanismo que la propia ley le prevé dentro del proceso penal, pues entonces los hoy demandantes, los hoy amparistas, habrían dejado consentir la resolución que señala los agravia. Por otro lado, debo precisar también que el proceso de amparo
no puede servir de un medio para subsanar descuidos en la deficiencia técnica de las partes al interior del proceso judicial. Es decir, si no accionaron, si no presentaron el recurso de casación que la misma ley les preveía, no pueden venir a un proceso excepcional, especial, como es el proceso de amparo, para tratar de que en esta sede constitucional se resuelvan aspectos que no fueron vistos o no fueron agotados al interior del proceso penal. Por otro lado, respecto a la motivación, he escuchado al abogado de la parte demandante señalar que la sentencia no estaría debidamente motivada, lo cual señalo con el mayor respeto, no creo cierto, puesto que los magistrados ahora emplazados han sustentado, han fundamentado cada uno de los puntos que conllevan a sustentar su fallo. Es decir, no se trata ahora de analizar si estamos de acuerdo o no con el contenido, con el fallo arribado por estos magistrados, sino de lo que se trata es, o como corresponde al proceso de amparo, revisar si estos fundamentos justifican debidamente el fallo expedido, como en efecto ha sucedido en el presente caso. Por todas estas consideraciones, señores magistrados, solicito a este tribunal se sirva a desestimar el presente recurso de agravio y declarar improcedente la demanda. Señorita Procuradora, el magistrado Carlos Mesía le va a hacer una pregunta. Señora Procuradora, ¿quién hizo uso del vehículo de la municipalidad? En este caso, bueno, de lo que he podido apreciar del proceso penal es que los hijos del alcalde habrían sido movilizados por el chofer en un vehículo oficial y llevados al Jockey Club de Chiclayo para efectos de que tenía actividades de tenis. Entonces, actividades de tenis, así es. En ese momento... Así es. En ese momento el vehículo fue intervenido por la Fiscalía, se levantó un acta y ojo que en este punto debo también hacer precisión que respecto a los medios probatorios no han sido cuestionados al interior del proceso penal. La Fiscalía actuó de oficio. Así es, la Fiscalía intervino en ese momento, el vehículo levantó un acta y durante todo el proceso no se ha objetado esto, o sea, no se ha negado los hechos. La cuestión del kit de todo esto es si constituye o no peculado la conducta, nunca se ha negado. Lo siguiente, ¿hay algún otro caso en que la Fiscalía haya actuado de oficio o siempre es a propósito de denuncias policiales o periodísticas? ¿Por qué este interés del Ministerio Público de actuar de oficio de una manera extraña, porque no es necesariamente, digamos, usual en el Ministerio Público, que si bien más bien él es el que dirige a la policía, o sea, el Ministerio Público hubiera podido decirle al mayor de la comisaría que dice, oiga, en el vehículo levante acta, ¿no? Pero en este caso es el Ministerio Público directamente. ¿Hay algún otro caso en que se haya visto esto? Señor magistrado, debo precisarle que respecto a este punto, si bien es cierto la Fiscalía se constituye, la Fiscalía también en uso de sus atribuciones, al tomar conocimiento de la presunta comisión de un ilícito penal, puede constituirse como efectivamente lo ha hecho. Ahora, si vamos a discutir... Doctor, discúlpeme, pero desconozco este tipo de detalles que finalmente la Procuraduría no ha sido parte en el proceso penal, pero debo referirle que si la Fiscalía por cualquier medio tomó conocimiento, estaba en sus facultades constituirse al lugar y en todo caso, como lo hizo, levantar el acta correspondiente. No, sí, entiendo, esa es la parte formal, pero los jueces no podemos olvidar a veces lo que se comenta extramuros, ¿no? Y es de que al alcalde se le estaba buscando una sinrazón, ¿no? Entonces, ¿por qué se trata de un alcalde polémico, ¿no? Y entonces el Ministerio Público, si bien es verdad, es una institución que no forma parte de la función jurisdiccional, pero que tiene también que actuar con objetividad e imparcialidad. Entonces eso también, por eso es que le hago las preguntas, ¿no? Claro, no
no me cae la menor duda que el Ministerio Público puede tener esas atribuciones, pero nunca las he visto actuar de esta manera, y menos, digamos, en un caso donde unos niños van al jockey a hacer actividad deportiva. Eso es lo que me extraña, o sea, cuando hay delitos mucho más grandes, digamos, los recursos del Estado que son tan escasos, los del Ministerio Público sobre todo, para combatir el terrorismo, la corrupción, qué sé yo, el narcotráfico, y entonces ir a caerle a unos niños. ¿Eso eran mayores de edad? No lo he precisado, pero en todo caso el alcalde se encontraba en la ciudad de Lima en ese momento, no se encontraba en Chiclayo, únicamente se encontraba en el vehículo el chofer y los hijos del alcalde. Señor magistrado. Si los hijos son mayores de edad, también serían cómplices. Bueno, pero no ha sido el caso. Señor magistrado, si me permite, con el mayor respeto, creo que lo que nos trae a este tribunal es justamente ver si es que el proceso de amparo es procedente o no en este caso, más allá de discutir cuestiones de fondo que han sido debidamente analizadas dentro del proceso penal. Réplica. Presidente, muy breve, he escuchado con mucha atención lo que ha dicho mi distinguida colega, no voy a abundar porque el tiempo es oro en este tribunal, simplemente decir que todo lo que yo he dicho está respondido en el expediente al cual me remito. Gracias, presidente. ¿Algo que agregar? Vista la causa, queda el voto. Correcto, ya. Señor presidente, causa número 2. Vamos a ver, en la réplica que ya no... Causa número 2, expediente número 2093, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Pedro Manuel Santillán Galdós contra Magali Vázquez Gómez Velázquez, juez del primer juzgado penal especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha solicitado informar oralmente sobre hechos y vía teleconferencia el demandante, señor Pedro Manuel Santillán Galdós. Antes, señor presidente, debemos recomponer la sala con la incorporación del magistrado Gerardo Eto Cruz. Que pase el magistrado. ¿Está listo? Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenos días, soy el técnico ejército peruano Pedro Manuel Santillán Galdós. Técnico, escuche con atención. Estamos en audiencia pública del Pleno del Tribunal Constitucional. Los 7 magistrados estamos constituidos con el público para escucharlo muy brevemente sobre los hechos producidos y que le han afectado en sus derechos fundamentales. Explíquese brevemente. Primero que nada quiero agradecer por la oportunidad que tengo de dirigirme hacia ustedes. Y yo interpongo un proceso de habeas corpus contra la doctora Magali Vázquez, y no solo contra ella, sino contra todos con quienes hayan afectado mis derechos constitucionales, los cuales son, como paso a decir, en un proceso que vengo llevando desde hace 12 años, señores magistrados, vengo siendo juzgado 2 veces por los mismos hechos. En el primer caso, en el expediente 28/2001, se me procesó por asociación ilícita con los mismos hechos. En este proceso, señores magistrados, unos colaboradores eficaces me nombraron y se me abrió otro proceso por homicidio calificado, por el cual he puesto el habeas corpus. En este caso, el colaborador manifiesta que le parece haberme visto en mediciones de una playa, pero dice exactamente así, que yo no he participado en ningún caso, en ningún hecho de muerte. Y lo manifiesta, exactamente dice que él me vio solo salir de la playa, pero que no me ha visto en el momento del operativo, ni dentro ni fuera del objetivo. Sobre su misión desconozco y sobre el rol y misión que hayan cumplido. Sin embargo, la señora magistrada manifiesta que dice que yo debo merecer una detención porque no acepto ser culpable ante los hechos de homicidio calificado. Y señor magistrado, yo no me puedo inculpar,
no me puedo autoinculpar porque soy inocente y porque tengo mi derecho a defenderme. Sin embargo, al mandar una detención en una forma arbitraria, atenta básicamente contra el título, el versículo 2 del capítulo 1 del título 2 del habeas corpus, que es el artículo 25, que dice el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge y otros más. Asimismo, señor magistrado, en este proceso existen coprocesados que se encuentran en libertad, que están en igual o peor condición que yo. Sin embargo, han tenido la oportunidad de presentarse ante la sala, ante ella y decir de que tienen labores. Yo no podía porque me encontraba detenido. Y esto afecta también mi derecho a defensa, porque en el numeral 17 del mismo capítulo, como ustedes sabrán, dice que el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a las condiciones y las formas del cumplimiento del mandato de detención. Esta detención, señores magistrados, ya se ha convertido en una condena anticipada. Ya llevo 3 años de detención, 6 años en arresto domiciliario, 12 años de proceso. Y sin embargo, señores magistrados, no se me da la oportunidad de manifestarme ni de defenderme debidamente. Es posible que, es verdad también, que no se apeló contra la sala, pero no es mi culpa, señores magistrados, porque en este momento yo no tengo ningún tipo de defensa. En el momento que sucedieron los hechos, señores magistrados, yo tenía 20 años de edad. 20 años de edad que no se tomó en cuenta para ordenar mi detención. Esto es no es algo que estoy diciendo por favorecerme, es un hecho concreto y real. No tengo la oportunidad de defenderme al estar detenido en un penal que no me corresponde, ni siquiera tengo la oportunidad de comunicarme telefónicamente con un abogado que pueda ayudarme. Yo, en este momento, ahorita, es la única oportunidad que tengo para dirigirme a ustedes. Y recurro a ustedes, señores magistrados, con la esperanza de que corrijan este error que atenta contra mi persona, mis derechos humanos y también contra los derechos de mi familia, de mis hijos, a los cuales no veo. Señores magistrados, yo quiero manifestar también asimismo que esta detención carece de razonamiento, por ende vulnera la Constitución. No tiene suficiencia probatoria porque en que estos hechos no existe una huella digital mía, un video, una prueba contundente, y la versión de este colaborador además ha sido desestimada por los magistrados de la primera sala especial anticorrupción. Han dicho que esta versión ya se relativizó en el tiempo y han declarado inocente a una procesada, que es la señora Shirley Rojas, por estos mismos delitos, por estos mismos hechos, por estas mismas circunstancias. Entonces, ¿cómo se puede tener preso a una persona más de 3 años, 6 años de arresto domiciliario, cuando otros procesados ya han sido declarados inocentes por la misma acusación? Muy bien, señor Sandián. Señor Sandián, ya el tiempo ha concluido. Nosotros vamos a estudiar con detenimiento su expediente. Por favor. Y tenga usted por seguro que vamos a fallar con arreglo de derecho. Muchas gracias. Y de que yo interpongo, soluciono algunos problemas, porque yo mismo he hecho mi habeas corpus contra todos aquellos, no solamente contra la magistrada que figura su nombre, sino contra los mismos. Y quiero terminar, señores, que hay una jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional, y por favor pido que se tome nota, que es el expediente número 35997 HC partido TC, en donde se dice que no se debe hacer distinción entre ningún procesado. Asimismo dice que no es suficiente, no es necesario que yo haya interpuesto las apelaciones contra la sala. Ya lo dice
esta resolución que pertenece a ustedes y que es jurisprudencia en este caso. Perfecto, señor Santiago. Muchas gracias, agradezco su atención. Muy bien, vista la causa, queda el voto. Señor presidente, causa número 1, expediente número 629, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Alejandro Emilio Quispe Villanueva contra la Universidad Privada Antenor Orrego y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante, el abogado Duncan Sedano Vázquez. Asimismo, por la parte demandada, el abogado Luis Enrique Reyes Sánchez. Muy bien, proceda, abogado. Señores magistrados, debemos confesar que teníamos dudas antes de acudir a este pleno a defender nuestra causa. Y teníamos dudas por las circunstancias que han rodeado este caso. En efecto, recordemos que en estas mismas instalaciones, ante la segunda sala de este Tribunal Constitucional, hace más de medio año, el 9 de abril de 2012, también estuvimos en esta sala defendiendo la causa correspondiente a mi patrocinado Acción de Amparo. Pues bien, desde esa fecha, 9 de abril del 2012, la otra parte, en este caso la Universidad Privada Antenor Orrego, no realizó actividad procesal alguna hasta medio año después, hasta septiembre del 2012. Es decir, realizada la vista de la causa en abril del 2012, hasta septiembre no realizó actividad procesal alguna. Sin embargo, súbitamente, cual Lázaro que revive, ¿no es cierto?, de pronto, en septiembre del 2012, comenzó a ingresar una serie de escritos de este tribunal, entre ellos la recusación indebida de uno de los magistrados de esta sala. Recusación completamente indebida, de acuerdo a lo que hemos podido leer de los actuados. Escrito tras escrito, es decir, no realiza actividad procesal alguna durante varios meses, durante más de medio año, y de pronto comienza a llenar de escritos este tribunal. Pues bien, el resultado de ese despertar súbito de la UPA da lugar a que se anule todo lo actuado y que se retrotraigan los autos justamente ante una nueva vista de la causa, pero ya ante el Pleno. Evidentemente, podemos suponer, no lo sabemos, podemos suponer que ese despertar, ese ataque sorpresivo del UPAO, 6 meses después de la vista de la causa, se debió pues a que de algún modo se habrán enterado que quizás habría algún resultado y que suponíamos que ese resultado no era favorable para ellos. Otra causa no podemos entender de esta situación. Pero bueno, estamos nuevamente acá, pero esta vez ante el Pleno, y está bien que esté ante el Pleno, señores magistrados, y consideramos que está bien que el Pleno vea esto, porque detrás de esto, señores magistrados, está un criterio que consideramos ya no aplicable al caso concreto, sino aplicable en general a todo el sistema. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué creemos que haya sido bueno que esté ante el Pleno? Porque este caso... Abogado, el tiempo está transcurriendo y los que no participamos en la vista de la sala, hasta ahora no nos enteramos de qué ha pasado. Correcto, doctor. Simplemente la pregunta sería la siguiente. ¿Pueden las universidades privadas sujetas a la ley 23.733 aplicar las causales y el procedimiento de cese del decreto legislativo 728 a sus profesores ordinarios? Es decir, las universidades privadas que están sujetas a la ley universitaria de la ley 23.733 pueden aplicar el régimen del cese del decreto legislativo 728, régimen laboral privado, a sus profesores ordinarios. ¿Qué ha ocurrido en el presente caso? Nuestro patrocinado es docente ordinario en la categoría de principal de la Universidad Privada Antenor Orrego, que está sujeta a la ley 23.733. Pues bien, esta universidad, mediante resolución rectoral de noviembre del 2010, cambia su estatuto. ¿Y qué señala el cambio de su estatuto? Dice, de ahora en adelante les son aplicables a nuestros docentes el régimen laboral de la actividad privada. Y en diciembre del 2010 inician el procedimiento de despido
contra el demandante y el 6 de enero del 2011 lo despiden, aplicando el procedimiento y las causales del Decreto Legislativo 728 en base a la modificación de su estatuto realizada mediante resolución rectoral. La pregunta es, ¿mediante resolución rectoral podemos cambiar esto? Consideramos que no. ¿Y por qué consideramos que no, señores magistrados? Porque la ley 23.733 establece un régimen estatutario especial para los docentes ordinarios. No hablamos de los docentes contratados, hablamos de los docentes ordinarios. ¿Y qué establece esta categoría? En primer lugar, el acceso para ser docente ordinario, como lo señala la ley y como lo señala el Estatuto del UPAO, implica concurso público de méritos, evaluación, oposición. Es decir, para ingresar a la carrera docente tengo que seguir una serie de requisitos. Pues bien, como justamente para acceder tengo que seguir una serie de requisitos, para salir del mismo, la norma ha establecido un procedimiento establecido en el artículo 46 de la ley universitaria. En el artículo 46 se señala que el cese de los docentes de la carrera ordinaria corresponde, dice, por evaluación personal, con citación y audiencia del profesor, participando en este proceso la facultad y el departamento respectivo, y corresponde a la primera formular la propuesta del caso al Consejo Universitario. Es decir, establece todo un procedimiento para poder retirar a los docentes de la carrera ordinaria. Sin embargo, esto se altera, esto se cambia, y se dice, no, de ahora en adelante, si bien para acceder a la carrera universitaria hay que seguir todo un procedimiento, para salir de este, simplemente el régimen laboral de la actividad privada. En conclusión, nuestro fundamento principal acá, señores magistrados, es que para despedir al accionante se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso. Es decir, se lo ha sometido a un procedimiento distinto al establecido en la ley universitaria, lo que vulnera flagrantemente el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Luego hay otras consideraciones que no vamos a explicar, están en el expediente, porque creemos que esta es la fundamental, la principal, la vulneración del debido proceso al someter a un docente ordinario de la ley 23.733 a un procedimiento de cese del régimen laboral de la actividad privada. Señor presidente, señores magistrados, nosotros creemos, no venimos a suponer ni a imaginar situaciones totalmente ajenas al proceso. Creemos que el artículo 38 de la Constitución establece que todo peruano debe respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico. Y en razón de eso, señores, que venimos ante ustedes para sustentar las razones que amparan la posición de la universidad privada ante Nuevo Riego. ¿De qué se trata? Yo quiero precisar una situación que es la más importante en el hecho venido a su conocimiento y que viene de las resoluciones de primera instancia y segunda instancia que declaran improcedente la acción. ¿Por qué, señor? Baste leer la demanda, señor, para comprobar lo que constituye una declaración asimilada al artículo 221 del Código Procesal Civil. El accionante determina que ha interpuesto una acción de amparo, una segunda y hay una denuncia penal, los expedientes 5012 y 5199 en el 6º Juzgado Provincial de Trujillo, y también una denuncia penal sobre los hechos que son materia de esta acción de amparo. ¿Qué constituye eso? Constituye que, de acuerdo al artículo 2 y 3 el inciso 2 y 3 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, la demanda es improcedente. ¿Por qué? Porque hay otros procesos, otras acciones de amparo, de las cuales una ya fue declarada infundada y ha sido archivada. La otra ha sido declarada infundada y ha apelado el mismo accionante. Las medidas cautelares que se dieron ahí han sido declaradas improcedentes, no sin lugar. De consiguiente, hay todavía una acción de amparo en la que sobre los hechos que aquí se traen, se está discutiendo ahí lo que se acaba de señalar, la modificación del estatuto de la UPAO. De tal suerte que allí hay un proceso pendiente. Y sobre los hechos atribuidos como falta grave, hay una denuncia penal de la cual el jefe del departamento de personal ha sido absuelto, apartado del proceso. Pues bien, eso, como insisto, lleva a determinar que la acción es improcedente, y así lo han considerado los jueces de las instancias inferiores. De tal suerte, entonces, que hay una situación que
lleva a establecer lo que corresponde frente a una acción que, como ya se estableció, hay otros procesos pendientes sobre los mismos hechos y además la actuación de fondo sobre los hechos a discutir merecen que se tramiten en el debido proceso, que se sustancia en la instancia ordinaria laboral para determinar si en el fondo existe o no el despido indebido. En segunda instancia, señor, ¿qué se alude? De que la universidad ha modificado sus estatutos contra la ley universitaria, que el accionante ha sido en un proceso indebido separado de la universidad. Señor, la ley universitaria 23733 en el artículo 6 determina que rige la actividad de las universidades públicas y privadas. Y los docentes de las universidades públicas, sean ordinarios o contratados, se rigen por el decreto legislativo 276, por el decreto legislativo 276. Los docentes de las universidades privadas no se rigen por el decreto legislativo 276, sino por el régimen laboral privado, decreto supremo 0397-TR. De tal suerte que el artículo 54 de la ley universitaria establece en su primera parte: los profesores de las universidades privadas se rigen por la disposición del estatuto de la respectiva universidad, el que establece las normas para el ingreso a la docencia, su evaluación y su promoción. ¿Qué se está estableciendo acá? La ley está distinguiendo, señor, que para los docentes de las universidades privadas, su ingreso a la docencia, su evaluación y su promoción, rige el título quinto de la ley 23733, para el ingreso, para su evaluación y para su promoción. La ley misma hace una excepción: no le son aplicables a los docentes de las universidades privadas el artículo 52, inciso G, y 53, ¿de qué? Del ingreso, evaluación y promoción. Ese es el operador deóntico, si es que hacemos un análisis jurídico de la norma. A esto se refiere la norma. De tal suerte que en la última parte del artículo 54, ¿qué se señala? La legislación de la actividad privada determina los derechos y beneficios de dichos profesores. ¿Qué son estos? Entre otros, su permanencia, la falta grave, en fin. El artículo 728. Cuando se hace alusión a que no se ha cumplido con el debido proceso, porque así lo establece el artículo 46 de la ley universitaria, porque se trata de un profesor ordinario, sí pues, pero profesor ordinario de universidades privadas, y donde la ley ha distinguido, sí corresponde distinguir, señor. El artículo 46 de la ley universitaria determina: la promoción, ratificación y separación de los docentes se realiza por evaluación personal con citación y audiencia del profesor. Y el artículo 47 determina que esa situación de la separación, previo consejo universitario, sí pues, señor. Pero ¿sabe qué? No a aquellos hechos que están referidos a faltas graves, están referidos a que el docente universitario es auxiliar, nombrado por 3 años, asociado, nombrado por 5, principal, nombrado por 7, y como los jueces del Poder Judicial, a los 7 años son ratificados o no. Y en este caso, si el docente universitario, auxiliar, asociado o principal, no es ratificado, es separado, que es a lo que se refiere al artículo 46 y 47 de la ley universitaria. Nada que ver, señor, con la falta grave, a lo que se rige los derechos y beneficios por la legislación laboral de la actividad privada. Por eso, puesto en evidencia, después de haber sido un año operado por un mal, que se le otorgó 15 días de vacaciones médicas, al año, en diciembre del 2010, presenta un certificado médico por 23 días y otro por 20 más. ¿Qué hace la dirección de personal de la universidad? Investigar. ¿Y qué investiga? Que eran falsos. Le manda carta de preaviso para que formule sus descargos. No la formula. Y el 6 de enero del 2011 le manda carta de despido, señor. Y ese es el proceso que nosotros, similarmente, la sala de este honorable tribunal, integrada por los doctores Bumón, Macías y Eto, en otro caso igual, de falta grave de un docente universitario nuestro, de la Universidad Privada Antenor Rego, que trabajaba a tiempo completo en la Universidad de Trujillo, en la Municipalidad de Trujillo y en la Universidad, y cobraba sin trabajar. Falta grave, le aplicamos el mismo procedimiento del actor. Y la sala que refiero
del doctor Gumón Macías Hieto en el expediente 2290 del 2012 ha declarado infundada la demanda improcedente al recurso de agravio. Esa es la misma situación que se va a conocer por ustedes, señores magistrados, en esta causa. Por eso es que consideramos que se debe declarar infundado el recurso de agravio e infundada la demanda. Abogado, el magistrado Carlos Mesías le va a hacer unas preguntas. ¿Cómo la universidad pudo verificar que los documentos eran falsos? Y si a propósito de eso se ha abierto alguna investigación penal. Sí, precisamente, por eso les decía. Y en la demanda misma, el accionante alude a ese hecho. Le atribuye responsabilidad al jefe de personal, a la asistenta social de la universidad y a los médicos. Los médicos han hecho una investigación. Tan es así que expide el certificado, se desiste y anula. Y cuando nos enteramos de eso es que se hace el proceso de despido, se le manda la carta de preaviso, como lo señala el artículo 30 del decreto 00397R, y él no la contesta, señor. Y entonces formula una denuncia, por supuesto, contra la fe pública y etcétera. El jefe de personal ha sido apartado del proceso. Pero los médicos que se desisten del diagnóstico, ¿trabajan para la universidad? No. ¿Son independientes? Los que diagnostican falsamente no trabajan para la universidad. ¿Y de dónde eran? Hasta donde yo conozco, señor. ¿De dónde eran? Perdón. Son de salud. Del Estado. Del Estado, así es. Por eso ellos se desisten, dicen que no es su firma o simplemente se desisten del diagnóstico. Me parece, sí, no recuerdo muy bien, que se desisten del diagnóstico. ¿Aduciendo qué? No está en condiciones. Hay uno que desaparece y el otro no recuerdo, señor, pero en ninguno de los casos es sintomático, señor, que cuando lo operan le dan solo 15 días y después de un año 23 días y luego una ampliación de 20. Y por eso es que el delito contra la fe pública fue apartado del jefe de personal. Ahora ha quedado pendiente de abuso de autoridad contra los médicos. Y ese proceso todavía está para resolverse. Muy bien. Brevemente, su derecho de réplica. Una precisión sobre los certificados médicos. No es cierto, y felizmente está en el expediente, que los médicos que dan los CITs, los certificados de discapacidad, ellos mismos se desisten. Eso es completamente falso. Son anulados por el jefe del salud ante el pedido del UPAO. Ahí están los documentos. ¿Y quién es el jefe de salud del UPAO? Su docente. Eso simplemente. Simplemente, doctor, artículo 54 de la universitaria, para que vean que la norma que se ha leído no es la correcta. Los profesores de las universidades privadas se rigen, artículo 54, por las disposiciones del estatuto, el que establece las normas para su ingreso a la docencia, evaluación y promoción. O sea, no es lo que dice el doctor. O sea, ahí está en la norma. Lo que dice es que lo que rige el estatuto de las universidades privadas es el ingreso, la evaluación y la promoción. No dice el cese. Inmediatamente después dice, les son aplicables, o sea, no sé dónde ha salido el no. O sea, es una nueva ley. Dice, les son aplicables aún más las normas del presente capítulo, capítulo 5 de los profesores, es decir, las normas del cese. O sea, esta es la ley y pueden revisarla. Lo que dice es que lo que debe valorar el estatuto es el ingreso, la permanencia y el ascenso. Pero lo que dice no habla del cese. ¿Por qué? Porque inmediatamente dice después, les son aplicables además las normas del presente capítulo, entre las cuales está justamente el artículo 46 que establece un procedimiento. Para finalizar, señores magistrados, ¿no creen ustedes que si para acceder a la carrera universitaria de la ley... Señor presidente, señores magistrados, causa número 24, expediente número 4664, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Ricardo Cubillas Ruiz contra el Congreso de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Pedro Edgar Yataco Ballesteros. Víctor, ¿qué número es? 24, causa 24. Proceda, abogado. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La presente causa se refiere a una acción de amparo por despido incausado.
Las particularidades las vamos a establecer en 3 partes, si el honorable colegiado nos lo permite. En primer término, los derechos fundamentales que están en juego y que han sido demandados es el de los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad en el empleo, a la protección contra el despido arbitrario, en este caso incausado, y la pretensión que buscamos es la tutela objetiva de estos derechos fundamentales. El primer aspecto que dejamos constancia, señores magistrados, es que el demandante, el señor Ricardo Cubillas Ruiz, es un trabajador adscrito al régimen laboral de la actividad privada. El empleador, el Congreso de la República, pero el empleador en esta relación contractual laboral subordinada es un simple empleador del régimen común. Y nos basamos, señores magistrados, en documentos e informes del propio Congreso. Y pongo en evidencia el anexo 1C de la demanda, que se refiere a un oficio legal de la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa de la Ley del Congreso de la República, contenido en el oficio 194/2010, que en su primera conclusión, y para ser puntuales, permítanme leer, conclusiones. 1. Los empleados del Congreso de la República están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. En consecuencia, existe una relación entre partes en la cual el Congreso actúa como empleador común y el empleado goza de la protección del derecho laboral. Primera premisa, primer hecho acreditado de que nuestro patrocinado es un trabajador adscrito al régimen laboral de la actividad privada. Corroborando este supuesto fáctico, traemos a colación el artículo 4 del Decreto Legislativo 728, aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR, que dice que la prestación de servicios remunerados y subordinados se presume, en prestación de servicios remunerados y subordinados se presume un contrato de trabajo indeterminado. El contrato indeterminado se celebra libremente y en el caso de los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo, en los casos y con los requisitos que la ley establece. Partiendo de este supuesto, quiero analizar la materialización del despido incausado. El Congreso de la República y el Director General de Administración le remite una carta notarial al demandante en la cual hace referencia como asunto la conclusión del vínculo laboral y dice así: tengo a bien dirigirme a usted para comunicarle que en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del acuerdo 226-2011-2012 /Mesa Congreso de la República, se da por concluido el vínculo laboral con su persona a partir del 1 de septiembre de 2011. Para un trabajador del régimen laboral de la actividad privada, señores magistrados, se aplica el artículo 22 del Decreto Legislativo 728, que expresamente señala que para resolver o disolver un vínculo laboral por causa justa debe esta existir, debe estar contemplada en la ley y estar debidamente comprobada.
y no es cualquier causa justa. Debe estar relacionada a la capacidad o a la conducta. De la glosa, de la lectura que hemos hecho de la carta de conclusión de vínculo laboral, no se aduce ni a capacidad ni a la conducta del trabajador. Solamente se invoca una referencia a un punto 3 del acuerdo 026 de la mesa directiva, que posteriormente vamos a regresar a analizar ese acuerdo. Abogado, su tiempo concluido. Su tiempo concluido. ¿Cuál es el... ¿Puede cerrar en un minuto? Sí, gracias. Gracias por la consideración, señor presidente. En el expediente se encuentra acreditado que nuestro patrocinado es un trabajador estable del régimen laboral con las boletas de pago, con el certificado de trabajo que obran y con el cuadro analítico del personal aprobado por el acuerdo 112, en el cual se reconoce que las labores del demandante son permanentes. Y aquí permítanme, señores magistrados, traer a colación el artículo 177, que el honorable querellado en muchas sentencias ha invocado antes de analizar la violación del derecho, de los derechos fundamentales, analiza si el trabajador tiene estabilidad o no en el empleo. Y la propia demanda reconoce que las labores son permanentes. Nuestro patrocinado tiene más de 9 años de servicios. El punto 3 del acuerdo 026, que motiva su cese, dice que si al 1 de septiembre no tiene 5 años, se le aplica el cese inmediato. Nuestro patrocinado tiene más de 9 años, que van desde febrero del 2002 hasta el 31 de agosto de 2011. Acreditamos ello con el certificado de trabajo 153-2011, que es el anexo 1E de la demanda, y con abundantes pruebas, señores magistrados, que se han presentado como anexos 4B a 4H del escrito de agravio constitucional. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, causa número 31, expediente número 4745, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Boxy Nesdet contra el juez del tercer juzgado penal del Callao. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Jaime David Flores Mejía, asimismo por la parte demandada el abogado Jorge Omar Vivas Oliva por la Procuraduría del Poder Judicial. Víctor. Listo. Abogado. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados, vengo en defensa del ciudadano holandés Boxy Nesdet, por el cual el 15 de agosto iniciamos un habeas corpus que fue denegado por el tercer juzgado del Callao, tercer juzgado penal del Callao, y luego confirmada la denegación por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Los hechos. El 15 de mayo de este año, el ciudadano holandés ingresaba al Perú procedente de Ecuador y fue detenido porque tenía una requisitoria a través del Interpol por la decisión de un tribunal de Amberes de Bélgica. Este ciudadano estaba requerido porque había sido condenado en ausencia por la sindicación de un tercero que dijo que él también había participado en un pase de drogas en el extranjero. La reclamación, el fundamento del habeas corpus es que desde la etapa policial, en el momento que es interrogado por la juez
y en todo el proceso, siendo holandés y no dominar el idioma castellano, nunca se le puso un intérprete. Ante esto, la Constitución ampara el derecho de todo extranjero a que en cualquier citación y ante cualquier autoridad, al extranjero debe obligatoriamente ponérsele un traductor para que sepa de qué se trata. Él fue sorprendido por un abogado que entró y le dijo: yo te patrocino, te han hecho esto, y no tuvo el reparo en solicitar un traductor. No voy a alargar este proceso ni esta disertación, porque está claramente establecida en la Constitución, está claramente establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todo peruano tiene derecho, ¿no?, a ser procesado en su idioma, como también que todo extranjero procesado por un tribunal, por un juez o por una policía que con idioma distinto tiene derecho a contar con un traductor. Por consecuencia, solicito a esta digna sala que se declare fundada el habeas corpus y se ordene que se realice por el juzgado de origen que le corresponde la extradición, tomar en cuenta que tiene que hacerlo con el debido proceso para evitar nulidades futuras como la que estamos solicitando. Una pregunta nada más. ¿Cuál es el petitorio en realidad? El petitorio que se declare fundado, ¿no?, el habeas corpus del favorecido, el ciudadano holandés, y que se le inicie un nuevo proceso, ¿no?, en el juzgado con un traductor. O sea, pretendemos también en esa instancia probar de que a él lo han condenado en ausencia, o sea que no va a proceder la extradición. O sea, él ha sido condenado en ausencia y por una sindicación, porque a él no lo han intervenido nunca por drogas, nada. O sea, el proceso se va a caer, el proceso de extradición. Este colegiado tomó conocimiento que en muchos países europeos, de los cuales el Perú ha tomado doctrina penal en las décadas pasadas, ahora se condena en ausencia en el caso de algunos delitos graves, como es el tráfico de drogas. En ese caso, atendiendo a la doctrina, el Perú podría convertirse en un paraíso de los procesados o condenados por delitos graves, por cuanto al no tener nuestro código penal, sino la reserva de la lectura de la sentencia, la Constitución también lo dice, ¿cierto?, todo aquel condenado o procesado por delitos graves podría, y bueno, de hecho ya están viniendo al Perú, ¿no es cierto? Claro, él es casado con una ecuatoriana y venía de tránsito al Perú. Si él hubiese sabido que estaba requerido, no pasaba por el aeropuerto, pasaba por la frontera y no tenía problemas. O sea, él no sabía de este proceso. Él no sabía además él tuvo un negocio o tiene un negocio en el extranjero, de la cual el que lo ha sindicado él era un comensal de su pizzería. O sea, él no es amigo, no tiene vincular, no lo pueden vincular, o sea, solamente la sindicación y una foto. Por eso lo han condenado en ausencia. Muy bien, abogado. Okay. Procurador. No, abogado. Porque haga uso de su derecho de réplica. Sí. Muchas gracias, presidente, señores magistrados, abogado de la parte accionante. Antes de ingresar a fundamentar la propuesta en defensa de las prerrogativas y el ejercicio de la función jurisdiccional de nuestros jueces supremos integrantes de la Sala Penal Transitoria y además de la juez demandada del Tercer Juzgado Penal del Callao, ahora todos ellos demandados en esta causa constitucional, quisiera precisar solamente, según lo que ha expuesto el abogado de la parte demandante, una situación. Él argumenta de que su patrocinado, por respecto de su patrocinado, se le ha vulnerado la garantía fundamental al derecho a la defensa, lo estimo yo así por lo que ha relatado, aunque no lo ha dicho, en el hecho claro y concreto de que inicialmente, en la etapa preliminar,
Desde la etapa policial en que fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue aprehendido, les leyeron todos sus derechos, que había sido sorprendido a partir de ese momento hasta la audiencia, que para estos casos el libro de cooperación judicial internacional prevé, a manera de audiencia única, por un abogado que le dijo o lo sorprendió, ¿no? Lo hemos escuchado así, y que a raíz de ese acto, de ese abogado, él declaró su consentimiento a que procesa esta extradición pasiva de la cual él era objeto. Fíjense, sin tomar en cuenta ningún argumento legal, sino simplemente lógico, si se estima como un argumento adicional respecto del cual vulnera la garantía fundamental al debido proceso, la tutela procesal efectiva, que no contó con un abogado intérprete, ¿cómo entonces pudo haberse dejado sorprender por el abogado que él mismo designó desde la etapa preliminar, el cual lo asesoró de que tenía él que prestar su consentimiento para que opere el procedimiento simplificado de extradición, que a propósito de ello ya se encontraba en curso a raíz de un pedido internacional por el Reino de Bélgica a Bruselas? Este es un hecho que considero preliminarmente la sala de su presidencia se sirva a tomar en cuenta. Para pasar... Procurador, no puedo dejar pasar, como es un hecho conocido, hay muchos extranjeros que llegan a diversos lugares de territorio del país, lugares de ingreso. ¿Cuál es el protocolo que sigue el Estado peruano para evitar de que posteriormente en el proceso se diga de que al no tener conocimiento del idioma castellano se estuvo en indefensión? Me imagino que debe haber un protocolo previo. Por supuesto, señor presidente, en este tipo de hechos o de actos, cuando él es detenido, puesto a disposición de la policía porque se identifica, desde ese momento ya la autoridad policial tomó conocimiento de que él no solamente hablaba el idioma inglés, y a eso yo iba en la segunda parte de mi exposición, porque es la parte que nos va a interesar para poder resolver el caso. Entonces, él es detenido, puesto a disposición del juzgado requiriente, dicta el arresto provisorio correspondiente, y en ese momento, en presencia del representante del Ministerio Público, todos ellos toman conocimiento de que efectivamente el señor hablaba también el idioma castellano, o era entendido el idioma castellano. Tanto es así que al leerle todos sus derechos y todos los fundamentos de por qué él había sido detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, le extienden la pregunta de ley, que es la que, me imagino usted, la que está esperando. Si es que necesitaba contar con un intérprete de su elección. Entonces, él ponía relato, y esto se encuentra en autos, mediante la constancia que obra Fojas 90, que en el momento que él designa a su abogado defensor, él pone en entero conocimiento de la autoridad judicial, en presencia del representante del Ministerio Público, que él podía, ¿no?, expresarse con el idioma castellano, del cual él evidentemente conocía. Este es un acto, esta es una demanda constitucional, señores magistrados, y ya lo han previsto así los señores magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, del cual se encuentra contenido de subactos de temeridad por parte de la defensa, de la nueva defensa, señores magistrados, del ahora favorecido, el ciudadano holandés Boschit Nesdet. Entonces, ¿cuál es el fundamento que aquí nos trae presuntamente vulneratoria al derecho fundamental? Que se le ha vulnerado el derecho a la defensa y además a la tutela procesal efectiva, porque no se le otorgó un intérprete para que él pueda tomar conocimiento de cuáles eran los cargos y motivos de su detención. A Fojas, señores magistrados, con esto voy a culminar, a Fojas 90, como ya lo acabo de reiterar, y a Fojas 3 obran las constancias correspondientes, todas ellas en presencia del representante del Ministerio Público, donde se ha determinado que efectivamente el favorecido designó
a un abogado de su entera elección y además puso en conocimiento de la autoridad que no necesitaba de un intérprete porque era efectivamente el conocimiento que él podía expresarse con el idioma castellano, del cual, señores magistrados, del cual él conoce perfectamente. Por esas consideraciones, nuestra parte solicita de que esta demanda sea declarada improcedente y además, señores magistrados, en atención de que se está encauzando con esta demanda constitucional a magistrados de la Corte Suprema y a una magistrada que ha obrado dentro de los cauces correspondientes al libro 7º del nuevo Código Procesal Penal, solicito de que se le imponga una multa judicial a la defensa que ahora patrocina los intereses en esa instancia del ahora favorecido. Todas ellas ascendentes a 3 URPs. Muchas gracias. Brevemente, por favor. Señor presidente, me extraña el alegato de mi colega, pero en torno a eso tengo que decir que la norma constitucional instaurada en el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución es imperativa. No dice lo que dice el abogado de la Procuraduría. Nosotros, los abogados, cuando participamos en audiencias, y me ha pasado cientos de veces, si el juez se da cuenta que falta un requisito, un oficio, la presencia del fiscal, un testigo, etcétera, suspende el acto y convoca a un nuevo acto para que participen todos los actores y se corrijan todas las deficiencias para evitar nulidades futuras. Acá la juez debió entender que este era un ciudadano holandés, y es cierto, entiende parte del castellano, alguna jerga, habla con su esposa, pero no es ducho en el derecho, no entiende las normas del derecho, las palabras que usamos, la tecnología del derecho. Entonces, por estos fundamentos, no se puede aceptar la posición de la Procuraduría de que él dijo que se desistía de un traductor. Pues simplemente él firmaba porque le hacían firmar, y cuando se ha dado cuenta con la nueva defensa hemos procedido a pedir que se respete el debido proceso. Sí, presidente, solamente para precisar respecto de la pertinencia, aquí se está estableciendo de que el argumento que nosotros hemos propuesto lo hemos casi inventado, y esto no es así. Estamos en presencia de alumnos de los últimos años de una universidad, y es preciso también comentar en esta audiencia pública de que todo lo que está en el proceso es lo único que tiene que tener en cuenta el juzgador, en este caso la sala de su presidencia, el juez constitucional, para poder resolver una causa. Y me voy a remitir a Foja 103, señor presidente, que obra el escrito. Por eso digo yo que aquí se está actuando con temeridad, el escrito de la nueva defensa que establece o que estableció que por un mal asesoramiento, bueno, entonces tengo yo que, o tiene esta causa que declararse nula y retrotraer todo el Estado. Señor presidente, no es imperativo que necesariamente a un ciudadano extranjero se le tenga que poner un intérprete, porque muchas veces los ciudadanos extranjeros hablan muy bien el idioma, son entendidos del idioma, y lo único que sucede aquí, señor presidente, que se está emplazando a magistrados del Poder Judicial con este argumento que, a propósito de ello, ya ha sido deslegitimado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. Por esas consideraciones reitero mi pedido de que se declare improcedente y además se le imponga la multa judicial correspondiente. Muchas gracias. Viste la causa, queda el voto. Causa número 22, expediente número 4642, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Genaro Alfonso Ledesma Izquieta contra el presidente del Congreso de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Genaro Ledesma Izquieta. Señor presidente, honorables magistrados de la patria peruana, soy el abogado Genaro Ledesma Izquieta y al mismo tiempo ex senador de la República, contra quien viene actuando la racia mortal del señor Luis Alba Castro, que expidió
una resolución reduciendo la pensión de jubilación que se nos otorgó inicialmente a solo la suma de 4.000 soles. Vengo pues a hablar con la alimentación de esos 4.000 soles. Quizá mi voz no será muy clara, pero con 4.000 soles no solamente el suscrito, sino todos los ex senadores que lamentablemente están muriendo sucesivamente, ya en número de 14 a causa de esta resolución del señor Alba Castro, y que constituye un delito que a la postre la investigará la Fiscalía de la Nación. Señor presidente, esta suma no cubre los gastos elementales de poder nutrirse en una edad avanzada. Yo tengo 81 años y los demás señores que todavía sobreviven están por esa misma edad. Con 81 años tenemos que tener mucho cuidado para la salud, la alimentación, las medicinas, personal que nos cuide. Yo he tenido que subir estas gradas, señor presidente, auxiliado por la mano benéfica de mis amigos que me han hecho llegar hasta esta sala. Ya yo tengo incapacidad para actuar ya como abogado y limitarme a sobrevivir de los 4.000 soles, lo cual es una cruel injusticia. Brevísimamente quiero reseñar mi récord laboral para el Estado. Fui profesor del Colegio Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, profesor de su Universidad Nacional. He sido alcalde de Cerro de Pasco, diputado por Pasco, luego de estar preso en el Frontón y en el CEPA a causa de la represión de la empresa norteamericana Cerro Corporation. Luego salí electo diputado, trabajé en el Congreso, vino otro golpe de Estado que duró 12 años, al final se instala la Asamblea Constituyente, salgo elegido miembro de esta Asamblea, estando deportado en Francia. Pero vengo, gracias a la invitación y el pasaje que me envía el señor doctor Aya de la Torre para que me reincorpore al Congreso, a la Asamblea Constituyente, la que crea el Tribunal Constitucional, con ustedes, señores magistrados, exponentes de este máximo y necesario tribunal de nuestra patria. Se creó la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, las regiones, y por mi parte logré que se pusiera en la Constitución el derecho de los peruanos de discutir las resoluciones judiciales antes intocables, y de acuerdo a ese derecho últimamente se discutió la sentencia de la Sala Permanente Penal de la Corte Suprema, que había disminuido la prisión para los terribles terroristas, y es así que el Tribunal Internacional, acogiendo el sentir del pueblo peruano, ha devuelto la sentencia inicial a toda su magnitud. Luego fui candidato a la presidencia de la República y finalmente senador de la República en 2 periodos. Yo he accedido a estos cargos públicos no para enriquecerme, no para que se me diera dinero, si al final se queda esta resolución del señor Alba Castro en la suma de 4.000 soles, señor, así será. Pero quiero pedirle a la Sala que, administrando justicia a nombre de la nación, a nombre del pueblo peruano y por la patria peruana, no permitan estos 4.000 soles que vienen matando a muchos ex senadores. El primero en caer fue al senador Julve, que no creyendo lo que le pasaba, se constituyó a la ciudad de Chincha a pedirle limosna,
porque él es oriundo de esa ciudad, y como la gente no lo quería que un ex senador no le dieron limosna hasta que amaneció tirado en una vereda de la ciudad, muerto, y no se hizo ninguna propaganda, porque el Ejecutivo, que controla también en cierto modo la prensa, que se jacta a veces de ser tan libérrima, hizo que no se dijera nada de este ex senador, y así sucesivamente han ido cayendo muchos. Soy testigo de cómo en algunos instantes, por ejemplo, los ex senadores gritaban mis medicinas, pero si ya no hay medicinas. Las medicinas genéricas que da el hospital de Bagriati son genéricas y no tienen el efecto inmediato que tienen las medicinas importadas, especialmente de Suiza, que se ha especializado en tratamiento de los señores de edad avanzada. Por eso es que, si lo tienen a bien, señores magistrados, de librarnos de esta crisis espantosa en la que estamos, los ex senadores deroguen esa resolución de la presidencia firmada por el señor Alba Castro y vuelva a tener vigencia la primera resolución de la presidencia que se expidió bajo la jurisdicción de la Constitución del 79, bajo la ley 426, bajo la bondad del Congreso Constituyente de esa época, del Tribunal Constitucional de esa época, que dijo: pobres señores senadores, debe dárseles una bonificación para que sea su pensión equivalente a la de los congresistas en actividad. Y es así como hemos percibido un monto que nos ha permitido llegar hasta la aparición del señor Alba Castro, que emite. Veo, señor presidente, que hay una risa en los señores magistrados. Posiblemente se ríen del dolor de los ex senadores. No creo, pero sería bien que usted, señor presidente, le llame la atención. Abogado, el magistrado Gerardo Beto le va a hacer algunas preguntas. Al contrario, don general Luis Mezquita, no cabe duda que usted es una personalidad pública y como tal estamos escuchando atentamente sus alegatos. Díganos, don general, esta resolución que dejó sin efecto la anterior, emanada por el entonces presidente del Congreso, Alba Castro, antes, ¿cuánto era la remuneración pensionable que recibíamos? La remuneración que se nos otorgó fue 12.000 soles. O sea, se pide la restitución a esa suma. A esa suma, porque así lo ordena la resolución de la presidencia del Congreso de esa época, en 1981, gobernante, señor. ¿Cuánto es el universo de congresistas, perdón, de senadores que quedan a la fecha? ¿El universo de cuántos son los que están con esta suma? Quedamos únicamente, señor magistrado, 4 senadores vivos. Han fallecido de hambre, de necesidad y clamando auxilio. Cerca de 40 senadores. 4. Quedamos vivos 4. 40 muertos, entre ellos Luis Alberto Sánchez, entre ellos Carlos Malpica, entre ellos tantos otros que en este instante se me corta la memoria y abuto el tiempo de este honorable tribunal anunciando o dando a conocer todos los que fallecieron, pero todos, como en el caso del señor, del último que ha fallecido, que pedía auxilio de medicinas y no tenían, falleció, y no había ni cómo enterrarlo. Sus hijos vinieron de Trujillo y lo llevaron a enterrar allá porque era de ese lugar. En esa situación estamos. ¿Se extiende también para diputados, general? Como dice el señor ¿Se extiende este beneficio
también para los diputados de aquella época? Ellos tienen otro régimen, señor presidente. Ellos están dentro de un proceso contencioso administrativo. Ya. Nosotros estamos usando las normas del proceso constitucional de amparo, cuyo inciso 20 señala que la acción de amparo sirve para regular el proceso de las remuneraciones y pensiones, en este caso la pensión que nos asignó el Congreso de la República en 1981. Estamos muy atentos con el tema, don general Lenín Mezquita, y lo trataremos de sacar lo más pronto posible. Muchas gracias. Señor presidente, es tan fuerte la presión económica que se padece en el país que, por ejemplo, los señores diputados, los señores congresistas acaban de elevarse sus sueldos a 30.000 soles, 15.000 soles más por gastos de representación. Los señores de la Corte Suprema de la República están luchando porque se les pague 48.000 soles mensual. O sea que en el Perú hay presión para enfrentar el costo de vida, las necesidades materiales. ¿Y qué hacemos nosotros los ex senadores que conforme a la Constitución del 79, el Senado de la República era el organismo de más alto rango jurídico después de la Presidencia de la República? ¿Debemos contentarnos con los 4.000 soles o debemos morir con nuestros 4.000 soles? Ustedes tienen la palabra, dignísimo señor presidente. Muy bien, abogado. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta de que en las demás causas señaladas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento, o si así se ha hecho, no se han hecho presente para hacer uso de la palabra en la presente audiencia. Las sillas quedan al voto. Se levanta la audiencia. Es la número 20, el expediente es el número 4628, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Luis Santiago Salazar y Nostroza, contra Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo y otros, jueces de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Milagritos Malpica Risco. Brevemente, abogada. Sí, brevemente, pero antes todo ha hecho usted una referencia a como que cometió una irregularidad. Bueno, cuando he llegado, me he dejado mi documento, le digo, señorita, vengo a tal, no, he indicado, me dijo, ya, tenga su foto, pase, y serán llamados al segundo piso. Había otro paso previo, que es una segunda anotación, que me refieren, cuando uno ingresa a la mano izquierda, hay que volverse a anotar que es este documento. De ese documento no tenía conocimiento, yo ya me había dado un primer registro, que normalmente lo hacemos así en los demás abogada, órganos. pero si usted ejerce la defensa en un tribunal o en la Corte Suprema o en una sala, usted tiene que preguntar a los colegas que tienen más experiencia que usted de cómo es la mecánica. Usted no puede someter a una indefensión a su cliente por desconocimiento o por una falta de práctica o falta de experiencia. Que esto le quede como experiencia para el futuro. O sea, uno siempre, si tiene que informar en un lugar distinto al habitual, uno pregunta, viene antes y con tiempo y pregunta, oye, ¿cuáles son las prácticas? ¿Dónde debo inscribirme? ¿Por dónde subo? De pronto me puedo perder y no llego a la hora del informe. O sea, uno tiene que tomar la precaución porque justamente uno tiene la misión prácticamente sagrada de la defensa y al acceso a la justicia a una persona que está solicitando justicia constitucional. Y eso tenemos que tomarlo muy en serio. Proceda, abogado. Claro, de repente llegué muy temprano, por eso no hubo a quien preguntar, más que a la señorita que me atendió. Bueno, esta demanda la hace un colega Ramos, pero me encargan, haga yo ya el informe oral en esta etapa. Es una persona condenada por violación, ejecutoriada, interpusieron un habeas corpus por falta de una motivación o una debida motivación dentro de la sentencia y la ejecutoria suprema. La Sala Suprema declaró de que era improcedente la varía de infundada a improcedente, por cuanto refiere, se trata de una nueva valoración de los mismos medios de prueba. La defensa, tomando el expediente,
la sentencia del 13 de octubre del 2008, en el expediente 728-2008, que es un habeas corpus interpuesto por la señorita Juliana Yamoja Hilares, menciona de que más allá de que estén los medios probatorios, hay que tomarlos, y esto los podemos utilizar para contrastar las razones por las cuales la sala, en este caso la primera y la segunda instancia, no las han tomado con un criterio lógico, racional ni proporcionado. Acá no han valorado los medios probatorios, no han explicado por qué otros no les han sido útiles para dar su sentencia y solo tomaron 3. El resto de la cantidad de medios probatorios que demuestran no solamente que no hubo una violación, porque no hay desgarro, no es himen complaciente, su himen está dentro de los parámetros establecidos por la guía de procedimientos para personas que son violadas sexualmente. Entonces, ¿cómo llevan a concluir como certeza que hubo una violación y que mi patrocinado fue el responsable? En ese sentido es que se ha formulado el habeas corpus, por una falta de motivación adecuada en las resoluciones judiciales. Lo que la defensa sostiene es que se tomen en cuenta los criterios establecidos en el caso Yamoja, en los cuales hacen todo un desarrollo de por qué sí se pueden tomar los medios probatorios para hacer una contrastación de aquellos errores de razonamiento o de utilización de premisas falaces que tuvo el juzgador. Básicamente, en esto se sustenta el informe oral, que me han pedido sea corto, pero que igual alcanzo en las conclusiones por mes de partes. Entonces es el tema de la fundamentación, de la sustentación. Una falta de debida motivación de las resoluciones judiciales. Perfecto. El magistrado Carlos Mesía le va a hacer algunas preguntas. Señorita abogada, ¿cuáles son las pruebas que no se habrían valorado? Le menciono. Aparte, claro, supongo que hay el examen del médico legista que dice que no ha habido defloración, que no hay himen complaciente, pero otros, o en todo caso, ¿cuáles son las pruebas que han servido para declararlo culpable? Ya. Porque es claro que lo que usted está planteando es que el tribunal tiene que hacer una ponderación de pruebas para ver si es que con las que han sido, con las cuales ha sido condenado son suficientes, o además si es que las pruebas que no han sido valoradas desvirtúan a las anteriores, ¿no? Ya. Refieren que como medios de prueba que sirven para condenar está el examen toxicológico hecho a mi patrocinado, hecho 11 horas después de supuestamente ocurrido el hecho, y que arroja 1.4. ¿1.4 de qué? Miligramos por mililitro. ¿De qué? De alcohol en la sangre. Pero eso no prueba la violación. Ese es el PDC-1. Luego refieren de que existe el certificado médico legal. Y la médico legal dice que hay violación y que hay una desfloración. ¿Se da cuenta? Iniciada la investigación. Y luego está que posterior a la denuncia, posterior al hecho, luego de que ya el fiscal hizo el recojo de muestras, la madre lleva, dice, un papel higiénico con sangre. Sin embargo, ¿qué es lo que no se ha tomado en cuenta? Que ya el juez, al notar de que había este examen hecho 11 horas después, ordena se tome un nuevo examen y se utilicen las fórmulas que utilizan los peritos para establecer cuánto tenía en el momento este señor de alcohol en la sangre, y se establece que tuvo 2.9 mililitros por mililitro. Pero digamos, puede estar ebrio, el tema es, ¿ha habido confesión? La persona que supuestamente haya sido violada es menor de edad, ¿cuántos años tiene? Sí, es menor de edad, 13 años. Ahí están los otros medios probatorios. ¿Confesó ella que fue el imputado? Ella refiere que sintió que le metieron una cosa dura. Es que
ese es el problema, que no se ha hecho un examen completo, porque se lleva se llama a los peritos ginecólogos para revisar a la menor y dicen no, pero 34 meses después, ya por orden de la sala le dicen revisen y hacen el examen y establecen los peritos ginecológicos, no hay himen complaciente, no hay desgarro, no hay desfloración, y el himen, el tamaño del himen es de 1.2 centímetros, 12 milímetros, que está dentro de los parámetros normales de un himen virgen, que se le llama, ¿no? Estos son algunos de todos los medios probatorios que la sala, en primera instancia y segunda instancia, no han valorado completamente. Incluso se recogió una sábana, no tenía sangre. Pero es importante saber cuál ha sido la confesión de la menor, pues si los indica o no los indica, ¿no? La menor exactamente refiere de que se le acercó, pero el problema es que ya no la llevan a sala, porque ella tuvo presión. Tanto es así que el hermano refiere, no la puede haber violado. Yo he estado ahí, yo he ido a verla, el teniente, porque este es un teniente de la policía y fue un caso bastante conocido en Trujillo, estaba dormido, estaba muy borracho, su esposa llamaba a mi mamá para que lo envíe. Mi mamá dijo que no. Ya. Entonces, si seguimos, el hijo le dice, cuando él ha sido interrogado, no, porque es más, mi hermana no la encontraba en una parte de la casa, tuvo que haber estado con mis padres porque su cuarto de ellos estaba cerrado. Todo esto no hace una explicación, un orden concatenado, un razonamiento lógico en primera y en segunda instancia, pero sin embargo la sala nos refirió de que era improcedente porque pretendíamos una nueva valoración de los medios. Y no es exactamente eso, sino la falta de una debida motivación de la sentencia y de su ejecutoria suprema, por lo que pido se declare fundada la presente demanda de habeas corpus para que se dicte una nueva sentencia a favor del señor. Muy bien, abogada. Vista la causa, queda el voto. Se levanta la audiencia.